Hola, ¿cómo estamos? Nos encontramos de nuevo en la historia de Am Israel, 2000 años de historia del pueblo judío. En el último bloque nos habíamos quedado con que había fallecido ya el César Adriano y Tineas Rofus Tornostropus también, que fue algo muy grave con la historia del pueblo judío. Ahí había sido también Azará, Arugé Malkut, donde mataron a los 10 grandes sabios de Am Israel. Pero luego vino una época buena, como habíamos dicho de un principio, Akadosh Baruj Hu siempre Boré Refuá la Macá, cura antes de mandar, trae la curación antes del golpe. Y en ese caso ya viene ahora una época buena, una época que Am Israel tenía que aprovechar para avanzar en todo lo que se estaba haciendo. Y es lo que vamos a tocar hoy en el día en la historia del pueblo de Israel. Entonces, nos ubicamos más o menos en el año 3900 de la cuenta de los Yehudim, nuestra cuenta. Como habíamos dicho, después de haber fallecido el César Adriano, asume como nuevo César en el año 161 de la época cristiana, nombran a Marco Aurelio, conocido como el sabio, ¿sí? o Antoninos, en la Gemara lo conocen como Antoninos. Marco Aurelio fue una persona que le gustaba aprender, una persona que le gustaba la filosofía, le gustaba la historia, era una persona que siempre, por eso le decían el sabio. Estando en una de sus campañas en Israel, tiene un encuentro con Rabbi Yehuda Hanasí, y le fascinó tanto que se quedó un tiempo a estudiar con él. Este emperador, como dijimos, fue muy bueno con Am Israel. El día 28 de Adar, él manda una orden a cancelar las 3 restricciones que estaban desde muchos años. Habíamos comentado que César, había prohibido hacer Berit Milá, la circuncisión, había prohibido respetar Shabbat y también había prohibido la pureza ritual, la Tahará de la mujer. Por lo tanto, el Antoninos, que era Marco Aurelio, manda a suprimir esas 3 restricciones que había puesto en su momento Adriano. Así lo cuenta también en la Megilá Ta'anit, que ese día 28 de Adar era un día de fiesta donde no se decía Tahanún, no se decía Anna. Hay opiniones que incluso dicen que Marco Aurelio luego se convirtió en secreto al Yahadut, se hizo Yehudí, porque estudió mucho tiempo con Rabbi Yehuda Hanasí. En la ciudad de Usha, entonces se restableció el nuevo Sanedrín, con Rabban Shimon ben Gamliel a la cabeza, Rabbi Meir, Rabbi Natán Arbelí, eran algunos de los jajamín que volvieron para establecer otra vez el nuevo Sanedrín. Debido a la amistad que había, como dijimos, entre Rabbi y Marco Aurelio, entonces Rabbi había tomado el rol de Nasí. Habían puesto a él para que suba ahora como nuevo Nasí. Rabbi tenía un estudio especial, o sea, su papá, vamos a hablar un poco de Rabbi Yehuda Hanasí. En el año 135 de la época cristiana, el mismo día exactamente que Rabbi Akiva fallece, ese mismo día nace Rabbi, ¿sí? Fue exactamente casi 65 años después de la destrucción del Bet HaMikdash. La Gemara siempre trae que cuando se va un Sadik, ese mismo día nace otro Sadik. Rabbi Akiva murió y ese mismo día nació Rabbi. El lugar de nacimiento de Rabbi Yehuda Hanasí es desconocido. ¿Por qué es desconocido? Porque su padre, Rabbi Shimon ben Gamliel, él estaba escondido, se había refugiado con su familia durante las persecuciones romanas bajo el reinado del César Adriano, entonces no se supo dónde nació. Luego, como dijimos, tras el restablecimiento del orden en la tierra de Israel, la ciudad de Usha se convirtió en la sede de la academia, la sede de las yeshivot. Y Yehudá, siendo aún niño, estudió Torah con su papá.
con su padre, con Rabbi Shimon ben Gamliel. Su progenitor, su papá, le dio la misma educación que él mismo había recibido, incluyendo también, le enseñó el idioma greco-latino, sabía hablar en griego, sabía hablar en latín, que era el idioma que tenía por accesibilidad hacia los romanos. Este conocimiento del griego le permitió convertirse en intermediario entre los judíos y las autoridades romanas. No todos sabían hablar el idioma de los romanos. Después, cuenta la Gemara que él prosiguió sus estudios, el Rebbi, de chico, con Rabbi Yehuda bar Elai, Rabbi Shimon bar Yochai también fue su maestro. Más adelante, otro de sus maestros fue Rabbi Yossi ben Halaftá y Rabbi Elazar ben Shamua. Estos fueron los maestros de Rebbi. Ya de joven, Rebbi, o Rabbi Yehuda Nasi, estableció su primera yeshiva en Shfaram. Era un pueblo ahí, y más tarde se mudó a Bet Shearim, donde ahí permaneció por muchos años. Pero luego, cuenta la Gemara que Rebbi se enfermó y sufrió de varias molestias, dolor de cabeza, tenía dolor de dientes, dolor de ojos, intestinos, o sea, tenía muchos dolores. Entonces, la Gemara ahí trae por qué todos estos dolores, no vamos a entrar en el tema ahora. Aconsejados por sus médicos, decidió mudarse a la ciudad de Seforis, que es una ciudad construida sobre la cima de una montaña, a donde el aire ahí es más puro y saludable. Allí Rebbi permaneció durante sus últimos 17 años de vida. Algunos de sus alumnos de Rebbi fue Rabbi Hayá, otros Abba Arijá, conocido como Rab, que después ahí se mudó, Rab se fue hacia Babel. Otro de los alumnos era Rabba Bar Haná, Shemuel y Arhainaí, conocido como Shemuel también, que ahí entre Rab y Shemuel salieron los primeros Emoraim. Que a su vez Shemuel era su médico personal, su alumno, y también fungió como su médico personal, Shemuel, que era el médico de Rebbi. Rebbi siempre decía: he aprendido mucho de mis maestros, más de mis colegas, pero sobre todo de mis alumnos. La grandeza de Rebbi, tan grandeza, por eso se lo llamó a Rabbi Yehuda Nasi, se lo llamó Rebbi o Rabbeinu Akadosh. Un poco de la vida de Rebbi cuenta la Gemara en Masejet Avodat Zará, página Yud, y también lo traen en Sanedrim, página Tzadik Aleph, que Rebbi, al tener tanta amistad, una gran amistad con el emperador Marco Aurelio, que a su vez Marco Aurelio, como comentamos, era una persona recta y amaba aprender y estudiar Torah. Entonces ahí, por lo tanto, Rebbi había asumido como Nasi. Cuenta ahí también en la Gemara en Gitim, Daf Nun Tet, que desde la época de Moshe Rabbenu hasta Rebbi no hubo persona alguna que ostentara tanta grandeza en conocimientos de Torah, junto con tanta riqueza y poder político como Rabbeinu Akadosh. O sea, prácticamente después de Moshe Rabbenu, el que siguió en tanta grandeza era Rebbi Yehuda Nasi. Todas estas cualidades que él tenía, Rabbi Yehuda Nasi, es algo que Akadosh Baruj Hu, Dios la puso en él para que permitirle escribir la Mishnah, y a su vez fuera aceptada por todo Am Israel. Antes, como sabemos, estaba prohibido escribir la Torah Shebe'al Peh. La Torah no se podía escribir, la Torah que era transmitida oralmente. ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué no se podía transmitir? ¿Por qué uno de los motivos? Hay varios motivos, pero uno de los motivos por qué no se podía la Torah Shebe'al Peh, por qué no se podía escribir. Había riesgo de que se olvide por qué estaba prohibido. Una de las cosas que estaba prohibido era porque los gentiles luego, si se escribía, podían haberla reclamado como propia, diciendo que ellos eran el pueblo elegido, como han intentado también varias veces basados en la traducción de la Biblia. Entonces era uno de los motivos que no se aceptaba. Pero al final había mucho riesgo. Ya la gente, las generaciones iban bajando y la gente se iba olvidando. Prácticamente corría el riesgo de completamente olvidarse de lo que era la Torah Shebe'al Peh, que era transmitida de boca en boca desde Moshe Rabbenu, desde Akadosh Baruj Hu, Dios, a Moshe, y Moshe así la fue transmitiendo. Entonces, con todas estas deducciones, Rebbi
se dio cuenta de que estos tiempos benignos que estaban viviendo de dominio romano solo eran temporales. Y con el tiempo iban a venir épocas inestables para el pueblo judío y por lo tanto se iban a dispersar hacia todo el mundo. En ese momento vieron necesario que cada yehudí tuviera una guía espiritual para que pueda explicar los principales puntos de la Torah que no se entendía. Entonces hay un pasuk, basando en ese pasuk, está escrito, Et la'asot Hashem eferu torateja. El momento para hacer algo por Dios hay que anular afilu la Torah. Por lo tanto, Rebbe en este pasuk se basó para escribir lo que estaba prohibido, la Torah Shebe'al Peh. Como dijimos, en ese momento reinaba un clima político favorable a los judíos. Entonces, ¿qué hizo Rebbe? Reunió en Eretz Israel a todos los sabios existentes de la Torah, que por muchos años habían analizado cada tema y tema minuciosamente. Entonces, con alajot que no habían quedado resueltas desde generaciones, y las transformaron en leyes escritas que incorporaron en la Mishnah, y ahí fue como se escribió la Torah Shebe'al Peh, las Mishnayot. Rabbeinu HaKadosh, el Rebbe, basó su obra en las enseñanzas de Rabbi Meir, que cuenta la Gemara que en verdad nunca lo vio a Rabbi Meir. Él era muy joven y lo vio, solamente tuvo oportunidad de verlo, pero de espaldas. Así traen la Gemara Yerubim, Daf Yud Gimel Amud Bet, página 13, que solamente Rebbe tuvo oportunidad de ver a Rabbi Meir de espaldas. Y a Rabbi Akiva dijimos que no lo había visto porque el día que murió Rabbi Akiva él nació, pero ellos eran sus grandes jajamim y de ahí él se basó para escribir las Mishnayot. En la mayoría de los casos en las Mishnayot, Rebbe registró anónimamente sus posturas y lo indicaba como Setam Mishnah. Cada vez que dice Setam Mishnah, es Rebbe, así traen en Sanedrim, la Gemara Sanedrim, en el Daf Feba, página 86. Él dividió la Mishnayot en 6 órdenes, 63 tratados, 525 capítulos y 4.224 Mishnayot. Es lo que hoy en día tenemos, muchas se perdieron, pero eso es lo que quedó hoy en día. En el año 190 de la época cristiana, Rebbe concluye las Mishnayot. Entonces, debido a que las Mishnayot fueron escritas muy concisamente, un gran número, un conjunto de conocimientos no quedaron registrados, y eso después, más adelante, fueron recopilados por sus alumnos, que por ejemplo se conocen como Mejilta, como Safra, Sifri, Barraitot, Tosaftot. Eso fueron lo que sus alumnos fueron recopilando. Hubo 5 generaciones de Tanaim. Como sabemos, primero están los Tanaim, de los Emoraim. Desde el año 30 hasta el año 200 de nuestra era, fueron los Emoraim, los conocidos Emoraim, esas 5 generaciones. La primera generación conocida antes de la destrucción del Bet HaMikdash, como estaba Shammai, estaba Hillel, Rabbi Shimon ben Gamliel Anasí, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Entonces, esta era la primera generación, así fueron, como dijimos, 5 generaciones. ¿Sí? Rabbi Udá Anasí era de la 5ª generación, que a su vez era de la 7ª generación desde Hillel. Rabbeinu HaKadosh, Rebbe, fallece un 15 de Kislev, del año 219 de la época cristiana. A los 84 años de edad, Rebbe deja este mundo, Rabbi Udá Anasí, en la cual él dirigió como príncipe por más de 30 años. En la Gemara cuenta en el Talmud, en el Avodat Zarah, Daf Kuf Dalet, que tras su muerte nadie se animaba a dar la noticia de que Rebbe había fallecido. Nadie quería dar una noticia mala. Entonces, hasta que salió uno de sus discípulos, conocido por Bar Kapará, y él dijo, yo voy a dar la noticia, y así dijo: los ángeles y los humanos lucharon por el arca sagrada. Los ángeles vencieron a los humanos y el arca sagrada fue capturada. Era una insinuación a lo que quería decir que todo el mundo estaba al pendiente de la salud de Rebbe, que estaba muy mal, y ahí se dieron cuenta que Rebbe, Rabbeinu HaKadosh, había fallecido. Ahí fue cuando se dio la noticia. Los hijos de Rebbe eran Rabban Gamliel III y Rabbi Shimon IV.
Ellos fueron los últimos Tanaim. A partir de ahí se crea la brecha entre los Tanaim y los Emoraim. Los primeros Emoraim eran Rabbi Shemuel, que a su vez eran alumnos de Rebbe, que ellos mismos podían tener discusiones con los Tanaim. Y así acaba esta época de Rebbe, que dijimos, él había encontrado el pasuk, había interpretado el pasuk, et la asot, la shem mefero torateja, y ahí fue que pudo escribir las Mishnayot. A la muerte de Rebbe, como dijimos, fue un puente entre los Tanaim y los Emoraim. Otros dos alumnos de Rebbe fueron conocidos, jajamí muy conocidos, Rabbi Hayá y Rabbi Oshaya. Ellos habían elaborado las Barraitot. Mientras, a partir de ahí, en el año 211 de la época cristiana, accede al poder un nuevo emperador conocido como Caracalla. Y él también fue bondadoso con Am Israel. Él restablece a los Yehudim todos sus derechos. A su vez, les da la libertad ilimitada para poder llevar a cabo todas sus misbot, sus estudios de Torah y sus rezos. Pero luego, en el año 222, asume como nuevo César Alejandro Severo. Él también fue bondadoso con Am Israel, fue un emperador que promueve la amistad con el pueblo judío. Alejandro Severo, incluso en su palacio en Roma, había escrito en la puerta una leyenda que lo había sacado del Pirkei Avot, de lo que Hillel decía: Mandesanach leasmach alta selejaverach. Lo que odias a ti mismo, no le hagas a tu compañero. Así estaba escrito en la puerta del palacio de Alejandro Severo, que fue también muy bondadoso, muy bueno con Am Israel. Aunque la mayoría de los jajamim ya vivían en Babel, aún todavía había una cantidad considerable de comunidad todavía en Eretz Israel. El rabino principal de esa época era Rabbi Yohanan. Su yeshiva quedaba en Tiberia. Fue de las últimas 10, ahí en Tiberia, la yeshiva que había puesto el Sanedrim, era de las últimas 10 ubicaciones del gran Sanedrim. Ahí cuenta un poco ahí la Gemara en Baba Mesiah, Daf Fe Dalet, página 84, que este Rabbi Yohanan tenía una belleza en su cara excepcional, algo que poseía que se reflejaba, y Jacob vino en él. Él le faltaba la barba, un rabino sin barba, él era porque se le había caído, como era como que lampiño. Pero a pesar de su belleza, lamentablemente su vida personal fue totalmente trágica, ya que sus 10 hijos varones habían fallecido en vida de él. No obstante, Rabbi Yohanan siempre cargaba en su bolsa el último huesito de su hijo pequeño, y ahí con eso iba consolando a los que fallecían sus hijos Berminam. Él compuso el Talmud Yerushalmi, pero no pudo terminar la obra, sus alumnos la acabaron. Su compañero de estudio de Rabbi Yohanan fue Rabbi Shimon ben Lakish, habíamos conocido todos como Resh Lakish, que al principio tenía su oficio, había sido de ladrón, pero luego Rabbi Yohanan lo canalizó para el estudio de la Torá. El nieto de Rebbe era Rabbi Yehuda Nesiah. Él fue el noveno el noveno príncipe en la familia de Hillel. De Hillel la saqué, él fue el noveno en su generación. Fue la última persona aceptada como Nasi, como príncipe, por todos los Yehudim. Hasta ahora todos los Yehudim estaban de acuerdo de quién era el príncipe, quién era el que dominaba, quién era el que manejaba todo el Yahudut, todo Israel. En el año 286 de la época cristiana, fallecen Rabbi Yohanan. Ya antes había fallecido Resh Lakish, su jabruta, su cuñado también, que se había casado con su hermana. También Rabbi Yehuda Nesiah y Rabbi Elazar ben Pedat. Pero en Eretz Israel todavía seguían algunos jajamim. Por ejemplo, en Tiberia estaba Rabamí y Rabasí. Estaba Rabbi Hayá Baraba. Algunos que otros jajamim. Pero en el año 284 de la época cristiana había asumido un nuevo César, conocido como Diocleciano, nuevo emperador de Roma. En esa época ya empezó a surgir el pueblo cristiano, y Diocleciano persigue ferozmente a los cristianos, porque él era, sabemos hasta ahora, los romanos eran paganos.
no creían en nada, creían en todo, más bien dicho. Entonces, Diocleciano, él persiguió ferozmente a los cristianos, pero a los judíos los dejó profesar su religión en total libertad. Bajo este emperador reinaron épocas de paz en Eretz Israel, en la tierra de Israel. El César Diocleciano incluso cuenta la Gemara que era muy amigo de Rabbi Abhu. Rabbi Abhu, él vivía en Cesarea, en la ciudad de Cesarea, que en su tiempo la había construido, como habíamos comentado, el rey Ordus Herodes. Mientras, en esta época, el cristianismo empezaba a crecer y a expandirse entre la población, que en su política de ganar adeptos a esta nueva religión, les proporcionaban a los paganos y a los judíos muchas facilidades para seguir conservando sus costumbres anteriores y ganar adeptos. Entonces había muchas facilidades. Mientras, como dijimos, en la ciudad de Cesarea vivía Rabbi Abhu, cuentan en una ocasión en la Gemara en Baba Mesiá, en el Daf Fe Dalet, Amud Aleph, página 84, que la belleza de Rabbi Abhu era un reflejo de la cara de Jacob Avinu. También en la Masejet Ketubot cuenta en la página 17 que Rabbi Abhu era muy querido y respetado por las autoridades romanas. Cuando llegaba al palacio del emperador Diocleciano ahí en Cesarea, toda la servidumbre salía con cánticos a recibirlos. Así también cuenta en la Gemara Haigá, Daf Yud Dalet, que Rabbi Abhu aprovechó su influencia para ayudar a su pueblo. Él era muy apegado al César romano Diocleciano, era muy amigo personal de él. Rabbi Abhu, aparte, era un orador impresionante, un darshan. En una ocasión, él estaba dando una derashá, al mismo tiempo que Rabbi Haya bar Abba, en otro lado, también estaba dando una derashá. Pero la mayoría de la gente preferían ir a escuchar a Rabbi Abhu, y mientras que Rabbi Haya bar Abba, él tenía poca gente. Esto ocasionó que lo sintiera Rabbi Haya bar Abba. Así trae que entonces, luego, cuando se encontraron los dos sabios, fue Rabbi Abhu y para consolarlo le dijo: lo mío es como unas baratijas que a todo el mundo le gusta, por eso todo el mundo viene a mi clase, pero lo tuyo son como piedras preciosas que solo los muy entendidos pueden saber de qué se trata. Eso era para darle una nejamá, un consuelo. Rabbi Abhu también pregonaba mucho en discursos y decía que Akadosh Baruj Hu, Hashem, el Dios, no tiene ni un hijo, ni un padre, ni un hermano. Ani Rishon, Beani Aharon, Akadosh Baruj Hu. Él pregonaba mucho contra la doctrina cristiana. En el año 350 de esta época, el emperador Diocleciano, que era amigo de Rabbi Abhu, después de 20 años gobernando, abandona el poder. Y ahí fue cuando, en el 25 de julio del año 306, asume como nuevo emperador el rey Constantino. El rey Constantino, vamos a ver en lo que sigue, que él fue el que anula el rito pagano y instala la religión cristiana. Exactamente en el año 323, el emperador Constantino declaró en el concilio de Nicea a la cristiandad como religión oficial del Imperio Romano. Como consecuencia, el cristianismo, que ya había crecido hasta ahora modestamente, se convierte en la religión dominante del mundo. Vamos a seguir con esta historia muy interesante de la historia de Am Israel en los próximos capítulos. Esperemos reencontrarnos, Besrat Hashem, y aprender no solamente historia, sino el musar de todo esto, que siempre hubo épocas buenas, épocas malas. Akadosh Baruj Hu maneja todo desde el Shamaim. Cuándo tiene que venir una época buena y cuándo no, depende de nuestro comportamiento. Besrat Hashem, nos veremos en la próxima ocasión. Hasta luego.